Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la segunda clase de Jung. Estábamos hablando de los arquetipos. Bueno, esta parte la voy a hacer compartiendo las diapositivas con imágenes que nos van a ilustrar los arquetipos que estuvimos viendo, ¿no? Vamos a compartir, entonces habíamos hablado del principio de sincronicidad y pasamos después a desarrollar los arquetipos principales. Habíamos hablado de la madre, simbolizado por la madre primordial, como símbolo de la madre tierra. La Pachamama es un símbolo que Jung rescata para poder mostrar o ejemplificar el arquetipo de la madre. Habíamos hablado de la madre oscura, que es la contraparte de esta madre dadora, afectiva, contenedora. Es la madre que también viene a poner límites, la madre que también es necesaria para el desarrollo de un aparato psíquico en el cual es bueno también experimentar la falta, la carencia, el no a nuestros deseos, ¿sí? También habíamos hablado sobre el arquetipo de la sombra, que era el aspecto inconsciente de la personalidad, caracterizado por los rasgos no aceptados. Estuvimos hablando de los mecanismos de defensa de proyección y negación con relación a la sombra, la importancia de reconocerla, y la sombra dentro de su sabiduría también nos va a servir para esclarecer las causas de nuestros conflictos, ¿sí? Las causas que no nos permiten tener un vínculo sano con el otro, el no poder reconocer nuestros errores, el siempre proyectar en el afuera, no hacernos cargo, criticar constantemente sin poder visualizar que lo que estamos criticando tiene que ver con aspectos de nuestro yo no reconocidos. Bueno, todos son elementos a tener en cuenta, poder analizar dentro del auto reflexión, ¿no? Eh, Dentro de un proceso de introspección que nos permita en el reconocimiento de esto trabajar nuestra sombra y de alguna manera mejorar el vínculo con los otros y por lo tanto nuestra calidad de vida. Habíamos también hablado del tercer arquetipo, lo habíamos presentado sin ser desarrollado, el arquetipo de la persona y personal, ¿no? Cuando el niño nace, va vinculándose con los otros, ¿sí? Es un niño que no ha sido atravesado en los primeros años por la barrera de la censura, es tal cual es transparente, cuenta sus sueños como son, pero una vez que ha atravesado en la etapa edípica esa barrera de la censura, se ha instalado su super yo y debe ingresar a ese mundo y adaptarse a esa sociedad. Bueno, en nuestra civilización, la imagen que debe mostrar ante el mundo es necesaria para su supervivencia. Nosotros en nuestra vida vamos a ir representando diferentes roles, ¿sí? El rol de hijo, el rol de padre, de madre, de amigo, de empleado en un trabajo, ¿no? Sucesivos roles que no son necesarios para poder relacionarlos con los demás. Los roles, estas máscaras, ¿por qué es el concepto de máscara? En el antiguo teatro griego había una dificultad para que aquellos que acudían a
a ver una obra teatral pudiesen escuchar las voces. No había elementos tecnológicos como hoy existen en un teatro para poder las voces de los actores llegar a todo ese público presente. Entonces, esa simbología de la máscara, de felicidad, de tristeza, de enojo, venía a representar de alguna manera, a sustituir a la voz, que no podía ser escuchada. Entonces, la persona, para Jung, ese personaje, esa máscara, viene de alguna manera a representar nuestros sentimientos, nuestra forma de conducirnos con los demás en las diferentes esferas de nuestra vida. ¿Es necesario? Sí, es necesario, ¿no? Nosotros como empleados no podemos actuar de la misma manera que actuamos, o no podemos decirle lo mismo a un jefe, no podemos utilizar las mismas expresiones ni modalidades que actuamos desde nuestro rol de hijo, de nuestro rol de padre, de amigo. Sin embargo, la parte, digamos, riesgosa de este arquetipo es quedar atrapados por el mismo, tan identificados que dejemos por esta situación de ser nosotros mismos, ¿no? Nos despersonalizamos en función de la adquisición o digamos de quedar atrapados o tomados por la persona. Muchas veces hemos visto que un docente, por ejemplo, o un jefe, no deja de ser jefe ni docente en los demás momentos de su vida. Llega a la casa y sigue actuando como docente o como jefe, ¿no? No se desapega de esa máscara. Y entonces ya empieza a confundirse la personalidad, la identidad de ese ser con la persona o personaje o ese rol que debe desempeñar en determinado momento de su vida. Por ejemplo, el psicólogo social no tiene que ser psicólogo social las 24 horas del día. Para eso hay un momento, un encuadre, lo mismo que el psicólogo, ¿no? Un encuadre, en un marco, en un espacio, donde es un espacio especial y dedicado para su desarrollo como psicólogo, o este espacio grupal dedicado al desarrollo, al desempeño del psicólogo social. El no poder desapegarse le conduce también a vínculos o conflictivos con los otros, ¿cierto? Entonces el riesgo está justamente en la excesiva identificación. Continuando con el siguiente arquetipo, dentro de los principales, vamos a seguir con el ánima y ánimos. Tanto para Jung como para Freud y Adler, y otros también, las personas son bisexuales por naturaleza. Es decir, hay una idea, un conocimiento que habla que el hombre no estaba escindido en hombre y mujer, ¿no? Al comienzo. Portaba esos dos aspectos. Luego, bueno, también en el Antiguo Testamento surge la mujer posteriormente, pero para el arquetipo, ánima es símbolo de lo femenino, ánimos de lo masculino, lo podemos también homologar al yin y el yang, ¿no? La energía masculina y femenina, que para Jung forman parte de nuestro ser, ¿sí? De alguna manera criticar los aspectos femeninos es no reconocer que los tenemos, y viceversa, no criticar los aspectos masculinos del otro es tampoco reconocer nuestra parte masculina.
está presente en el inconsciente colectivo. Tanto el ánima y el ánimo como opuestos, como pares opuestos, forman parte de un inconsciente colectivo que portamos desde el momento del nacimiento. ¿Sí? ¿Cuáles son estos dos aspectos? Fíjense que siempre se hablan de funciones hoy en día, función materna, función paterna, ¿no? Función materna relacionado con el ánima, función paterna relacionado con el ánimos. Sin embargo, nosotros como mujeres podemos tener de repente más energía masculina y poder desarrollar como padres, como madre, quiero decir, la función paterna, ¿eh? Podemos desarrollarla más fuertemente que la función materna, y el hombre también lo puede realizar, puede tener ese aspecto femenino más desarrollado que el masculino. Y esto no es equivalente a la homosexualidad. Hay personas con una sensibilidad muy profunda que se vuelcan al arte, se vuelcan a la música, se vuelcan a la pintura, se vuelcan al mundo de los sentimientos que guarda relación con el ánimo. Sin embargo, también hay mujeres que son deportistas eh, desempeñan en el mundo o les importa su fortaleza, realizan actividades que antes eran adjudicadas a los hombres, hombres que realizan actividades que antes eran adjudicadas a las mujeres, y esto del tipo de comportamiento con relación a los roles, todavía hoy en día es cuestionado. Si bien ha pasado mucha agua bajo el puente, hay una evolución con respecto al reconocimiento de que estos roles pueden ser compartidos, todavía digamos que hay una idea, una visualización de la mujer que debe cumplir determinados roles y que el hombre debe cumplir determinados roles, ¿no? Es algo que todavía para Jung no es reconocido por el hombre no ha resuelto este tema conflictivo de los opuestos que forman parte de nuestro ser, ¿no? De nuestra personalidad. Entonces, el ánima se asocia con la emocionalidad profunda, con una fuerza de la vida misma, y el ánimos tiende a ser más lógico, racional, argumentativo. El ánima y ánimos, perdón, vamos allá a la siguiente diapositiva, la podemos relacionar con la alquimia, ¿no? La alquimia según la mirada junguiana, ¿no? Para Jung, los procesos alquímicos, alquimia como transformación, que bueno, antes se hablaba de la transformación de los metales, para Jung es la transformación del hombre hacia la individuación. Es en este par de opuestos, como estamos hablando ahora del arquetipo del ánimo y ánimas como par de opuestos, hay una unión, a semejanza de la unión de las sustancias, por intermedio de una tercera fuerza que actúa como mediador en esta transformación, que hace que este par de puestos actúen conjuntamente, se unan y produzcan lo que para Jung era una transformación alquímica. ¿Qué era el proceso de individuación? Para Jung, el individuo, el concepto de individuo, es un ser que no está dividido. El individuo es no estar dividido. Para él, el ser nace con estas características. Desde el comienzo de la concepción, fíjense, que no se define el sexo se define a medida que el feto se desarrolla. Al comienzo no hay una detección de un sexo, ¿sí? El individuo entonces nace íntegro, hace íntegro. A medida que va atravesando los procesos de socialización,
Para Jung hay una fragmentación. El individuo empieza a fragmentarse, a dividirse. Extiende las psiques de la mente, del cuerpo, ¿no? Hace una división entre mente y cuerpo. Y la transformación desde lo alquímico sería un camino a la integración de esas partes, a la integración de estos opuestos, a trabajar también nuestra sombra, en un proceso de transformación que lo conduzca a la esencia de su ser, al centro. El símbolo alquímico está representado por el llamado Philosophorum. Philosophorum sería esta unión, esta integración alquímica. Es un manuscrito del año 1550, que es de carácter alquímico, cuya imagen más representativa es la del rey. El rey tiene en su parte inferior al sol, como símbolo del astro rey, ¿no? De lo masculino. Y la reina tiene en su parte inferior la luna que representa las emociones y que es símbolo de lo femenino. La paloma es el elemento mediador que viene a representar al Mercurio como elemento de anclaje, como elemento de unión de dos sustancias. Bueno, la paloma en este caso viene a representar al Mercurio, y en esta unión alquímica hay una fusión de los opuestos, ¿no? Estos opuestos que en esta suerte de fusión conviven dentro del ser humano. Bien, continuando con los arquetipos principales, tenemos también al arquetipo del self. El self, que es diferente al ego, al yo, ¿no? El ego que está atravesado por los mandatos sociales, por una imagen que debe preservar para poder ser aceptado socialmente. Ese ser que, bueno, ese ego, atravesado por los complejos, por los fenómenos neuróticos, está alejado para Jung de su esencia, su verdadera esencia, esa integridad que porta el ser humano desde el nacimiento. Ese es el sí mismo, el self. El self entonces es considerado por Jung como la unidad última de la personalidad. Lo simboliza con esta imagen a semejanza de un mandala, donde el centro, el self, el centro de nosotros mismos, sería el punto, ¿no?, central en este dibujo, ¿sí? Es decir, el transformarnos, el trabajar todos los aspectos de nuestra personalidad, tienden entonces a ir hacia el centro. El centro sería la unión de todo esto. Tiene que ver entonces con este camino que es la individuación. Integrar nuestras partes fragmentadas, estos opuestos, integrar nuestra sombra, para encontrarnos con nuestro verdadero ser interior. Es volver a la instancia del nacimiento, donde para él el ser era un ser integrado, con todas sus partes. En este proceso de individuación hay un macrocosmos, y en el macrocosmos Jung coloca al universo, al cosmos, que va a incidir en el microcosmos. Nosotros, todos los sujetos, nuestra naturaleza, hay una íntima interrelación entre el macrocosmos y el microcosmos. Entonces, con relación a esto de la individuación,
Jung estudia mucho los ritos de iniciación. Los ritos de iniciación tienen que ver con ritos propios de las culturas primitivas, que para él la neurosis no era propio de estos seres, dado que vivían más en consonancia con su integridad, con lo que realmente eran. En los ritos de iniciación, les otorgaban un gran significado a los pasajes, por ejemplo, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez. Para ellos, estos pasajes guardaban relación con la ley biológica y deberían ser respetados, ¿sí? Bueno, ustedes pueden indagar acerca de los ritos de iniciación propios de las tribus primitivas, pero para ellos le otorgaban un gran carácter simbólico, donde había un salto cualitativo, un salto cuántico también podríamos llamarlo, entre el pasaje de una edad a otra. Esta correspondencia con la ley biológica era que el adolescente debía ser adolescente y el adulto debía ser adulto, ¿no? Tenía que haber una verdadera correspondencia. Esta ley también de la correspondencia, de la cual habla Jung con respecto al macrocosmos y el microcosmos, aparece en un libro que, bueno, publicado en 1908, que muestra los principios llamados del hermetismo, que a su vez tiene que ver con leyes espirituales muy antiguas. Una de ellas habla de esta correspondencia de cómo es arriba, es abajo, ¿no? Esto de que nuestra vida está regida, influenciada por el cosmos, por este macrocosmos. Y nuestros comportamientos, nuestra forma de desempeñar el libre albedrío, a su vez va a tener un efecto en el macrocosmos. Nosotros desde el microcosmos también vamos a provocar un efecto en el macrocosmos y viceversa. Hay dos nacimientos para Jung. Uno es el nacimiento del cuerpo, otro es el nacimiento de la mente, pero ampliamente relacionados, vinculados, actúan en forma interdependiente. La mente, la psiquis como símbolo de alma, es la que rige, la que va a controlar a ese cuerpo. El cuerpo va a actuar como vehículo y la mente, el alma, va a ser el chofer que conduce a ese vehículo. Muy bien. Estos arquetipos que aparecen en esta diapositiva son arquetipos secundarios, ¿no? Menciono alguno de ellos: el arquetipo del niño, está representado en la mitología, en el arte por infantes. Son duendes, elfos, enanos, que se niegan a crecer, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con los comportamientos del ser humano, no están instalados en el niño, en nuestra forma de expresarnos o de conducirnos en la vida. La natividad del niño Dios, que representa la evolución, el reconocimiento y la salvación. El arquetipo del héroe, que nosotros, los arquetipos, recuerden que son moldes que nosotros rellenamos con contenidos. ¿Qué contenidos? Bueno, puede ser, habíamos hablado de Hércules, pero también, bueno, podemos citar a miles de héroes que se ven reflejados en los cuentos, en las historias, en las leyendas. El aventurero que sale al mundo, parece desapegado de su núcleo familiar y luego de sus experiencias de vida vuelve transformado. El arquetipo animal, como el caballo, podemos verlo en la obra de Don Quijote, la importancia que se le da a su caballo Rocinante. Entre otros arquetipos, entonces, podemos ver a Adán como el hombre primitivo, tiene que ver con el origen del hombre, Dios, obviamente, ¿no? La necesidad de comprender el universo, el que nos va a
a poder dar respuesta a los grandes enigmas o interrogantes del hombre. El hermafrodita simboliza la unión de los opuestos, ¿no? Que es uno de los arquetipos más importantes de la teoría junguiana. Bueno, y con respecto a los tipos psicológicos, Jung va a decir que hay 4 tipos de funciones, ¿sí? Una de ellas es o mejor dicho, 2 de estas funciones tienen que ver con funciones de tipo racional, atravesadas por el razonamiento. Una de ellas es el pensar y otra es el sentir. Son funciones de tipo racionales. Y también va a hablar de funciones de carácter irracional. Dentro de estas funciones está la percepción y la intuición. Y de la combinación de estas funciones con las características propias de cada individuo, que son la de introversión o extroversión, van a surgir los 8 tipos psicológicos. ¿Qué diferencia en primer lugar hay entre la intuición y la percepción, ¿no? O también podemos hablar de percibir como sinónimo de sensación, ¿no? La percepción tiene que ver más con la realidad externa. Nosotros podemos percibir, ¿no? Tener la sensación de que hay un clima de tensión. Llevémoslo en grupo, percibimos, intuimos en el aquí y ahora un clima de tensión, algo puede llegar a pasar en este clima de tensión. Pero la intuición tiene que ver algo, como que algo va a suceder, ¿no? Quizás no es porque yo en ese momento tenga los elementos que me conducen a pensar en eso, sino como que intuitivamente algo me dice, siento, pasa por el sentir, siento ansiedad, siento angustia, y no por algo que está en el presente, sino como que yo intuyo que algo va a suceder en ese futuro, ¿no? Eso guarda más relación con la intuición. Acá habla de describe las características de cada uno de estos tipos psicológicos. El introvertido, desde el pensar, se formula preguntas, trata de comprender el propio ser, dice, apartándose del reino, para ello al reino de sus ideas. O sea, el introvertido pensante puede llegar a ser un filósofo, por ejemplo, ¿no? Que se interroga, duda, pregunta sobre las cuestiones de la vida. Es el típico introvertido desde el pensamiento. El extravertido, desde el pensamiento, o sea que está vinculado al pensar, tiene que ver con sus ideas, con sus pensamientos, pero también a veces es muy estricto con sus reglas y sus principios, ¿no? Le interesa la realidad, la comunica, pero a veces tiene esto de la rigidez, ¿no? De cómo ve la realidad, ¿no? La adecua de acuerdo a sus pensamientos. El introvertido, que tiene que ver con el introvertido desde el sentir, desde el sentimiento, a veces es inaccesible al resto de la gente, la persona que está muy para adentro, ¿no? Muy para adentro. Sin embargo, sí da la sensación de un ser autónomo, que está en armonía, se relaciona más con la música, la poesía, el arte, ¿no? Está muy para adentro. Y el extrovertido, desde el sentir, también se nutre de esas impresiones sensoriales, a menudo, pero le interesan los fenómenos externos, los fenómenos de la realidad, son más prácticos. Y aceptan al mundo tal como es, ¿no? Son menos críticos, menos rígidos, se rigen más por las sensaciones, pero
tienden a relacionarse con ese mundo e interesarse por ese mundo que los rodea. El introvertido, desde la intuición, bueno, tiene más que ver con los soñadores, se entregan más a sus visiones internas, muchas veces no las comparten, tienen miedo al compartir esas visiones, son más esotéricos, más místicos, bueno, no lo reconozco como introvertido a Jung, pero sí como místico, ¿no? Podría ubicarlo dentro de, digamos, de la función irracional intuitiva. Y los extrovertidos desde la intuición es del tener olfato, ¿no? Esto del tener olfato y de transmitirlo por cualquier novedad, ¿no? Son muchas veces líderes carismáticos de su intuición, presienten lo que está por venir, son de alguna manera predictivos, conducen a los grupos, tienen esta característica de líder carismáticos, muchos de ellos. Se conectan con los otros, estos que intuyen, lo transmiten. ¿Sí? Bueno, y finalizando con esta segunda parte de la segunda clase, vamos a mencionar algunas de las características de la terapia junguiana. La terapia junguiana consiste entonces en una terapia de carácter más integral, donde hay una transformación mutua del analista y del analizado. Nos conduce a un proceso de individuación, que para Jung no se termina solo en la terapia. El proceso de individuación es un proceso muy largo, que a veces trae sufrimiento, pero es importante para lograr integrar todas estas partes fragmentadas del hombre y poder reconocerse, reconocer esto del sí mismo, ¿no? Ayuda también a la disolución de complejos, evitando que la persona, bueno, utilice estos mecanismos de defensa que son necesarios, ¿no? Pero que si estamos instalados en ellos, afectan nuestra calidad de vida y nuestra vinculación con los otros. Entonces, integrar todos estos aspectos y la integración de estos opuestos y estos aspectos no reconocidos va a permitir a la persona, al paciente en este caso, dar cuenta de cuál fue la vivencia que originó el complejo. Bueno, hasta acá entonces la segunda clase de Jung. Espero haber sido clara y desde ya, gracias por su atención.